Gloria al Señor. Amén. Que el Señor nos siga bendiciendo a todos. Amén. Una vez más, como lo ha venido haciendo todos los Amén. días. Gracias le damos a Dios por habernos permitido estar una vez más aquí en su casa de oración para alabar y bendecir su santo y divino nombre, a la vez que tratar de llevar su santa y divina palabra hacia otras personas que están en otras latitudes y que nos escuchan y nos ven a través de las redes. Le damos gracias a Dios también por las palabras leídas por nuestra hermana, palabras alentadoras que se encuentran en 1 de Samuel capítulo 17 del versículo 38 en adelante, es decir, 38 y 39. Palabras que nos hablaban y nos recordaban la historia de David cuando Saúl le quiso poner el traje de combate a David. Así es. Y David Lo rechazó. simplemente lo rechazó porque el traje le quedaba muy incómodo, se sentía muy apretado y además no estaba habituado a llevar semejante tipo de vestidura de soldado. Aleluya. Ya que David vivía simplemente una vida de pastor como era y nunca se había puesto esta armadura que había puesto el rey Saúl. Gloria a Por Dios. tanto, David la rechazó, como leyó nuestra hermana, David la rechazó, y eso lo que nos deja una enseñanza es, como bien explicara nuestra hermana, que muchas veces nosotros no debemos emprender el ministerio de Dios anclados en nuestra propia fuerza, Así es. anclados en nuestra propia concupiscencia, sino más bien que debemos confiar en esa vestidura, en esa armadura De que Dios. Dios Aleluya. nos debe dar a cada uno de nosotros. Amén. Para llevar a cabo su ministerio. Amén. Gloria a Dios. Esa- Aleluya. Ese pasaje bíblico es precisamente lo que nos enseña, así como David despreció la armadura que le estaba dando el hombre, Así de es. igual manera debemos nosotros rechazar todo tipo de armadura o conocimiento o verdades humanas y anclarnos y armarnos con la armadura de Dios. Dios. Aleluya. Es la armadura correcta, es la armadura que tiene el peso específico correcto Aleluya. para que podamos cargar Amén. vida y podamos movernos en libertad Gloria a y podamos Dios. combatir al enemigo con Aleluya. plena libertad, siempre y Así cuando es. llevemos puesta Pues- la armadura de Dios. Aleluya. No es con espada. Ya que la misma Aleluya. palabra sí nos dice que esto no es una lucha en la que debamos llevar ni espada, ni balas, ni cuchillos, sino simplemente la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. El tema que he traído para hoy es un tema que ha surgido a la sazón de una conversación que he tenido con una de las hermanas específicamente, sobre lo que es la vida secular, sobre lo que es el hombre en sus intereses, cómo reacciona el hombre a la hora de defender sus intereses propios, cómo el hombre no tiene escrúpulo y no escatima ante las necesidades de los demás, sino que simplemente antepone sus intereses por encima de las necesidades humanas. Y es por eso que hemos elegido un tema, como siempre todos los domingos nuestros temas van relacionados con la Biblia, pero también son temas aplicables a la vida secular. Por eso vamos a ver qué nos dice la Biblia con respecto a esto que vamos a comentar. El tema que he elegido para hoy es Dios es quien nos capacita, o Dios es quien nos da la capacidad para entender las cosas. Vamos a leer la Biblia con la ayuda de Dios en el libro de Segunda de Corintios,
Segunda de Corintios, capítulo 3 y versículo del 5 al 6. Amén. Segunda de Corintios 3, 5, 6. La palabra de Dios se lee en el nombre de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Amén. Amén. Que el Señor siga bendiciendo estas palabras. Ya de antemano están más que bendecidas. Amén. Gloria a Dios. Como ven, hermanos, les dije al principio, mi intención no es debatir en este pasaje, que es muy hermoso, pero también un pasaje un poco controversial, pero sí no puedo pasar por alto el tratar de explicar el pasaje bíblico, el versículo bíblico, pero mi intención es llevarlo y aplicarlo precisamente a lo que es la vida secular, a lo que es la actitud del hombre hoy en día. Pero no obstante, trataremos de explicar el pasaje. El apóstol Pablo, cuando dice precisamente la parte del versículo que dice que la letra mata, es quizás un poco la que ha sido mal interpretada por muchos y entienden o han entendido algunos que la letra mata se refiere a que no se debe estudiar tanto, que no se debe aprender demasiado. Sin embargo, el apóstol en este pasaje no se está refiriendo a eso exclusivamente, ya que de lo que Pablo está hablando es precisamente, se está refiriendo a la ley. Cuando Pablo dice la letra mata, Pablo lo que está diciendo, lo que está queriendo decir necesariamente es que antiguamente sabemos que los judíos se regían por la Torá, es decir, eran muy devotos de la ley, específicamente de los 10 mandamientos. Dios sí que estableció la ley. El mismo Jesús dijo en una ocasión: yo no he venido a abolir la ley, yo he venido para que se cumpla. Y cuando Pablo dice esto, hace referencia por lo que estaba aconteciendo en ese momento. El decir la letra mata no se refería que aunque Dios fue quien impuso la ley, Dios fue quien dictaminó la ley, pero Dios lo hizo desde otra perspectiva. Lo que Dios buscaba con la imposición de esta ley era simplemente establecer un vínculo en el cual el hombre pudiese interactuar con él. Es decir, por medio de la ley, Dios estableció para que el hombre pudiera interrelacionarse con Dios. Para eso fue establecida la ley. Y principalmente Dios dio 2 mandamientos centrales, de los cuales se derivaron otros 8 mandamientos. Pero los mandamientos fundamentales fueron 2 de la ley. El primero de ellos es el que decía, o sigue diciendo: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón y con todo tu ser. Aleluya. Segundo, se le añadía como segundo mandamiento principal: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aleluya, gloria a Dios. Después de estos 2 mandamientos pilares, pues se derivaban todos los demás. ¿Qué sucedía en ese tiempo, en ese entonces? Sucedía que esos 10 mandamientos básicos
terminaron transformándose con el tiempo en 40, luego se iban multiplicando, 60, luego seguían, ya eran 100, ya eran 200, ya eran 300, ya eran 500, y cuando llegó Jesucristo a la tierra y comenzó a ejercer su ministerio, ya los mandamientos andaban por alrededor de 660 y tantos, lo que motivó que el mismo Jesucristo tuviera que decir en una ocasión a los famosos fariseos, a los famosos religiosos de esa época. El mismo Jesús le dijo: ustedes hacen que un gentil recorra millas y millas enteras para poder convertirlo al proselitismo, es decir, para convertirlo al judaísmo. Y luego hacen que este gentil, después de haber recorrido tanto, lo que logre convertirse es en un transgresor de la ley. ¿Por qué? Porque era imposible llevar tantas reglas, tantas cargas impositivas que hizo el mismo hombre. El hombre cargó los mandamientos de dogmas y reglas imposibles de llevar, a tal manera que se escribió en la misma Biblia, dice que cualquiera que sea transgresor de uno solo de los mandamientos se convierte en transgresor de toda la ley. Esto da lugar a que una persona que transgredía cualquiera de esos 600 y tantos mandamientos que se le había impuesto por el mundo religioso de Israel, no por Dios, porque Dios solamente impuso 10 mandamientos, pero el hombre lo transformó con sus doctrinas dogmáticas, lo logró transformar en más de 600 mandamientos, cosa imposible de llevar incluso por los mismos religiosos, los mismos sacerdotes. De ahí que el mismo Jesús tuvo que decir estas palabras: cualquiera que viole uno solo de estos mandamientos es culpable de violentar toda la ley. Y cuando el ser humano transgrede una regla, principalmente en el aspecto religioso, el ser humano se siente espiritualmente, se siente desmoralizado, espiritualmente se siente cabizbajo, porque se siente culpable en su interior. Y por eso es que Pablo, hablando aquí en Corintio, dijo estas palabras: las letras matan. Y haciéndole entender a la misma vez que ahora las personas, los seres humanos, ya desde el tiempo de Pablo no estábamos viviendo bajo el efecto de los dogmas de esas leyes impuestas por el hombre, sino que se estaba ya viviendo bajo la gracia de Jesucristo, bajo el amor de Jesucristo. Esto no quería decir que había que obviar la ley. No se estaba obviando la ley, no se estaba rechazando la ley. Simplemente se le estaba diciendo al pueblo que ahora ya no se estaba más sujeto a la ley para ser salvo, sino que ahora se estaba sujeto a la gracia y al amor de Cristo para poder ser salvo. Y que la salvación advenía al ser humano producto de la gracia de Jesucristo, no de la imposición de las leyes que habían impuesto los religiosos de aquel entonces. Esto simplemente hago aclaración de este pasaje para despejar cualquier duda con respecto a esto de que la letra mata. Pero como le decía al inicio, mi concentración en este día, mi atención en este pasaje bíblico es el versículo 5, donde Pablo dice claramente y explícitamente, hace entender
que todo su conocimiento, todo lo que él hace, todo lo que él realiza, no solo él, sino todo ser humano, no viene a nosotros por nuestras capacidades, por nuestra inteligencia. Sí. Lo que hacemos o realizamos, ya sea la labor que sea, la profesión que sea, la carrera que hagamos, no viene a nosotros por nuestros méritos propios, por nuestras capacidades, sino que todo lo que desarrollamos y tenemos, logramos tener, viene a nosotros porque Dios nos da y porque Dios nos lo otorga a cada uno de nosotros, indistintamente seamos cristianos o no. De la misma manera, esto va para la persona secular. Y es aquí donde quiero llevar el tema. Cuando vemos en nuestro mundo de hoy, cuando vemos en nuestra vida diaria cómo existen tantos doctores, existen abogados, existen ingenieros, es decir, un sinnúmero de personalidades y personas que han obtenido grados académicos, que han ido a la universidad, han estudiado una carrera en sí y se han especializado en una u otra materia. Y estas personas se han olvidado de que lo que han logrado, lo que hasta donde han podido llegar, lo han hecho porque Dios le ha dado esa facultad. Aleluya. Lo han hecho porque Dios le ha dado el entendimiento. Lo han hecho porque Dios le ha dado el raciocinio. Lo han hecho porque Dios le ha facilitado los medios para que esas personas puedan haber estudiado, hayan podido aprender una u otra carrera académica. Pero ¿qué hace el hombre cuando logra obtener un título, cuando logra obtener una carrera académica y se cree ya que alcanzó la meta? Se olvida de que lo que ha obtenido es la gracia de Dios y que si Dios se la ha dado es para que la ponga en ejecución para su semejante. Pues de la misma manera que en el cristianismo Dios reparte dones a los cristianos, dones de distinta índole, la misma Biblia le especifica y le dice que los dones no son para conveniencia de quien lo lleva o quien lo tiene, sino que Dios le da el don a un cristiano para que lo ponga en práctica con su semejante, es decir, con los demás hermanos. Gloria a Dios. De la misma manera en el mundo secular, cuando Dios le otorga la capacidad a un médico para que aprenda la medicina y logre estudiar, graduarse, tener su diplomado y luego puede ejercer la medicina, Dios se la da entendiendo que este hombre que ha sido bendecido por Dios va a ejecutar ese don que Dios le ha dado y lo va a poner al servicio de los demás. Esto no quiere decir que el médico no tenga que cobrar su salario. El médico tiene que ganar sus honorarios por haber trabajado, por haber estudiado, por haber aprendido. Pero una cosa es ganar honorario, una cosa es ganarse salario con lo que ha aprendido. Y otra cosa es hacer uso de esa sabiduría que Dios le ha dado para explotar a su semejante. Y digo esto por una historia conocida. Conozco un caso donde un joven tuvo un accidente automovilístico. Este joven fue llevado de emergencia a una clínica. Y claro que el médico le salvó la vida a este joven. Quedó con la cabeza destrozada. El médico, con su capacidad técnica que Dios le ha dado, se la ingenió y le puso platino, le puso placa de metal en el cráneo para reforzar la cavidad craneal de este joven.
y que de esta manera su cerebro quedara protegido. Y logró salvarle la vida. Logró salvarle la vida, sí, pero ¿a qué precio? ¿Bajo qué coste le salvó la vida a este joven? Luego que se le iba a dar el alta médica y se iba a enviar a su casa, la clínica le pasó la cuenta y a un hombre joven y de familia pobre, la cuenta que le dio el médico fue de más de 1,5 millones de pesos. Estoy hablando de la República Dominicana. Más de 1,5 millones de pesos para que un joven pueda salir del hospital. Y claro, la familia no iba a tener esa cantidad de dinero. Era imposible para la familia obtener ese dinero. Pues, ¿qué tuvo que hacer la familia? Primero rogarle a los médicos, a la clínica, al director, al médico que curó al hijo, que ellos no tenían ese dinero, que por favor le hicieran una rebaja, que hicieran algo. Pues este médico se encerró y dijo, no, eso es lo que cuesta y eso es lo que ha de pagarse. Y no obstante, este joven quedó como un prisionero en la clínica y no lo dejaban salir hasta que no pagara esa deuda. Pero no obstante, cada día que pasaba en su prisión médica se le iban sumando más costes y más gastos y la cuenta ya iba aumentando a tal modo que llegó hasta 1,700,000 pesos dominicanos. ¿Qué significa todo esto? Que la pobre familia tuvo que vender su casa. El padre tenía una camioneta con la que se dedicaba a trabajar cargando materiales de construcción. Tuvo que vender su propia camioneta. Tuvo que vender su casa. Y una familia de un componente de 6 personas tuvieron que quedarse en la calle. Tuvieron que salir de su medio de subsistencia para poder pagar la deuda contraída con el médico que le había salvado la vida a su hijo. Y la pregunta es, ¿dónde está la justicia en este caso? Sí que el médico le salvó la vida al joven, se la salvó, pero al coste de dejar una familia en la calle. Al coste de dejar una familia sin su medio de sustento, al coste de dejar una familia desamparada. Salvó uno, pero fastidió a toda una familia, y todo por el orgullo médico. Porque usted podrá decir, sí, pero tuvieron costes, tuvieron gastos. Claro que sí que lo tienen, pero si se va a cobrar el gasto médico, si se va a cobrar el coste médico de todo esto, no hubiese llegado a esa suma de dinero. Si hubiesen sido más consecuentes, si ese médico hubiese sido más consciente y decir, yo te he salvado la vida, ahora no te voy a dar la muerte de tu familia. Pero no le importó, yo te salvé la vida, ahora tú me tienes que pagar por eso. No quiero decir con esto que todos los médicos sean así, pues entendemos que sí deben cobrar sus honorarios médicos fruto de su trabajo. Lo único que reclamamos desde aquí es un poco de conciencia, un poco de honor ante el ser humano y que entiendan que lo que ellos saben, lo saben porque Dios le ha dado esa capacidad. ¡Aleluya! Para que la pongan en ejecución con sus semejantes. Como dice el segundo mandato más importante de la Biblia, ama a tu prójimo como a ti mismo. El otro caso que me voy a referir es a los abogados. Sabemos muy bien que necesitamos de las leyes y que podemos conducirnos mejor en una sociedad cuando nos regimos